El tema a presentar es tolerancias geométricas. Mi nombre es Camilo Jaramillo, pertenezco al grupo de partes de máquinas, grupo 6360, Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Tolerancias geométricas. Es importante tener en cuenta que esta se puede clasificar inicialmente en dos etapas. La primera sería la etapa de diseño preliminar, en la cual está representada por medio de algún plano, donde no solo se muestra cómo es la pieza, sino las dimensiones y las tolerancias que va a tener esta. La segunda etapa sería la etapa de construcción, desarrollo o proceso de maquinado para construir la pieza mencionada en cada uno de los planos. Eh, Ambas de estas tienen unos límites en los cuales se pretende que las piezas tengan no solo un acabado superficial de cierta manera, sino un dimensionamiento específico. Esto para tener en cuenta el uso final que se le va a dar a la pieza. Este proceso de maquinado puede acarrear varios detalles. Una es que la pieza quede en las condiciones buenas, utilizables, la cual estaría dentro de los campos de tolerancia que se definieron en el plano, y esta pieza pues sería viable para su uso. Las piezas malas tienen o un sobredimensionamiento o tienen un defecto de material. En este caso, en muchas ocasiones con las piezas que son malas no se pueden, digamos, mejorar, lo que implica que para la empresa que está desarrollando esta pieza es una pérdida de material, una pérdida de procesos de máquina, una pérdida de tiempo en mano de obra. Hay que tener en cuenta entonces la clasificación de las tolerancias. Eh, la primera clasificación y la más importante de ellas, ya que ahí parten las siguientes, son las formas primitivas: rectitud, planicidad, redondez y cilindricidad. De estas son como los conceptos básicos de los cuales parte formas complejas, orientación, ubicación y oscilación. Por lo tanto, vamos a entrar en detalle a ver las formas primitivas. La primera sería entonces tolerancia a rectitud. Eh, Esta se representa por medio de una línea recta. Como podemos observar, los procesos de maquinado y acabado superficial, bien sea por la vibración de la máquina, vibración de la herramienta, no generan un acabado totalmente recto, generan unas curvas en las cuales tienen unos picos y unos valles. Lo importante es que esta tolerancia, eh, este acabado esté dentro de la tolerancia. En este caso nos está diciendo que tenemos una tolerancia de rectitud de 0.05 milímetros. Sería entonces este alto. Continuando entonces con tolerancias de rectitud, estas también se ven representadas en procesos donde el eje del componente señalado por el rectángulo de tolerancia deberá estar comprendido en el interior de un cilindro de diámetro de 0.08 milímetros. Continuando entonces con tolerancias de planicidad. Está representado por medio de un paralelogramo y en este ejemplo vemos que nos dice que es de 0.08 milímetros. Entonces la superficie eh, superior de la pieza deberá estar comprendida entre los dos planos, ¿sí? Como dentro de los planos paralelos. Entonces vemos que la superficie, aunque tiene un mejor acabado, debe estar dentro de los dos. Tolerancias de redondez. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando la circunferencia de cualquier sección ortogonal debe estar comprendida entre dos círculos concéntricos coplanares. En este ejemplo, vemos que nos dice que tenemos una tolerancia por redondez de 0.1 milímetro, representado con el círculo de un círculo o un óvalo. Tolerancia de cilindricidad. Es muy importante tener en cuenta que la superficie señalada por el rectángulo de tolerancia debe estar comprendida entre dos cilindros coaxiales y cuya diferencia de radios en este ejemplo es de 0.2 milímetros. Entonces, como vemos, el símbolo sería entonces un círculo o un óvalo y con dos líneas paralelas. Continuando entonces con los ajustes. Los ajustes es muy importante ya que realmente es el que define eh, cuando dos piezas de una misma máquina se acoplan entre sí. Eh, Hay diferentes tipos de ajustes, hay ajustes eh, de alto ajuste y ajustes
con un poco de holgura o ajustes con un poco de restricción. En este caso entonces vamos a entrar a ver un pequeño ejemplo. En este ejemplo vemos dos tipos de ajuste. En el ejemplo acá a la izquierda vemos que es un ajuste de holgura, en el cual el eje que va a entrar a hacer un movimiento debe tener un espacio libre entre el otro diámetro, el cilindro o la otra pieza de arriba, eh, le permite. Entonces, en este caso, como tenemos un eje, necesitamos una holgura en el cual el eje tenga un movimiento libre o también es muy importante tener en cuenta este tipo de holgura si es necesario, por medio de algún movimiento relativo entre las piezas, em, lubricar el material para que no haya excesos de elevación de temperatura, desgaste de las superficies eh, o acumulación probablemente de partículas. Entonces es muy importante tener en cuenta también esta distancia de holgura. La holgura también va a depender eh, de que no sea, que sea una holgura en la que le permita tener de alguna otra forma un acoplamiento entre las dos piezas. Si la holgura es demasiado grande, pues se podría, digamos en este caso, salir el eje o tener un movimiento muy excesivo y generaría vibraciones o fricciones en zonas no deseadas. En el ejemplo de la derecha vemos un ajuste de interferencia, en el cual, de hecho, el eje es mucho más grande que la zona eh, o la pieza en la que va a entrar. Esto se hace para que en el momento en el que entre, genere un acople, genere un empotramiento, no haya un movimiento relativo entre las piezas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta según cada una de las funciones que vaya a cumplir cada una de las piezas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que para identificar la holgura, el diámetro del agujero debe ser mayor al diámetro del eje. Y para cuando es un ajuste de interferencia, es el diámetro del agujero debe ser menor al diámetro del eje. ¿Listo? Eh, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.